Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, hoy es jueves 20 de enero y hoy te traigo un episodio reflexión y también algunas herramientas útiles que os traigo después de haber escuchado un episodio muy reciente del podcast de Kaizen. Pero antes de nada os recuerdo que este podcast está patrocinado por Auphonic. Auphonic es una herramienta web, una herramienta cloud que te permite de manera muy fácil nivelar tu audio, limpiarlo de ruido y permite, la aplicación práctica sería que tú puedes grabar en directo y luego subirlo a su cloud, a su herramienta, y sin tener que tocar prácticamente nada, porque puedes haber dejado preparados ciertos presets de configuración, te permite dejar tu audio niquelado para poder utilizar súper limpio en tu podcast. Tenemos una oferta que nos conceden, tenemos un cupón, entonces si vais a la siguiente dirección podréis obtener 25 horas gratis de proceso en lugar de las 2 horas habituales. Para ello tenéis que ir a auphonic.com, lo voy a deletrear, auphonic.com/OFFER/Horacio, Horacio con H y con C. Bien, pues el episodio de hoy, ayer estuve escuchando el podcast de Kaizen, os lo recomiendo muchísimo. Jaime Santiago es un señor que estuvo trabajando y liderando la expansión de BlaBlaCar en España y luego terminó, lo compagina con su trabajo actual, imagino, con un podcast súper interesante donde lee libros bastante profundos, utiliza diferentes fuentes de información para resumirlas y traerte conceptos sobre, por ejemplo, modelos mentales, técnicas que se pueden aplicar también a tareas de investigación y muchos otros conceptos y estrategias. Os lo recomiendo muchísimo y os dejaré como siempre el enlace en las notas del programa. Bueno, pues bien, en el episodio último que yo escuché ayer nos comentaba lo siguiente, que os voy a resumir todo lo que pueda. Bien, este señor empezó a leer un libro de unas 700 páginas, un libro que trataba sobre Gödel, Escher y Bach. Lo tengo que decir así porque estuve 4 años aprendiendo alemán y tengo que rentarlo. Bueno, voy a resumir un poco. Gödel fue un matemático del primer cuarto del siglo XX y fue un crack. Básicamente demostró que cosas que se daban con total solidez y rotundidez, como son las matemáticas, había que mirarlas con otros ojos, pues sus pilares se sustentaban sobre unos terrenos que no eran tan sólidos como se pensaba. Luego, en el libro comenta, como he dicho, este señor Jaime comenta sobre un libro que se ha publicado hace poco de un señor que se llama Hofstadter, y este señor escribe un libro donde comenta el trabajo de estos tres personajes: el matemático Gödel, el ilustrador, o digamos, no sé si se puede tildar como pintor, voy a decir de un buen momento ilustrador, Escher, y luego también el compositor clásico Bach, que probablemente este sí que os suena. Como en el trabajo de todos ellos hay una serie de estructuras matemáticas complejas y que al mismo tiempo también son recurrentes y que contienen una estructura que, por lo que entendí, porque no he leído el libro, pero por lo que entendí, son una especie de bucles asimétricos, y son los que permiten conectar puntos de información individuales con estructuras más complejas. Y que, según entendí, el autor de ese libro, Hofstadter,
podría explicar por qué el ser humano es consciente. El ser humano parte de estructuras muy simples, según el autor, como son los átomos, que bueno, los átomos no son para nada simples, pero bueno, él lo ve así, y que luego estos átomos, al organizarse en estructuras cada vez más complejas y en niveles jerárquicos de estructuración, pues al final permiten que una estructura macroscópica como pueda ser un ser humano tenga conciencia. Entonces da una serie de explicaciones y entonces recurre a teorías sobre fractales, estructuras fractales, estos bucles que ha comentado, esta especie de bucles asimétricos que se crean y otro tipo de estructuras. Para explicar el libro, en este libro, para explicar esa teoría, el autor recurre primero a explicar el trabajo de estos tres autores. Gödel, el matemático, con sus, digamos, su replanteamiento profundo de las matemáticas a principios del siglo XX. Escher, con sus cuadros, que seguro que habéis visto alguno, donde pone esa especie de dibujos imposibles, donde seguro que habéis visto alguno, seguro. Uno de los más famosos es donde se puede ver una persona subiendo y bajando al mismo tiempo una escalera infinita, en una especie de bucle infinito, seguro que lo habéis visto. Y luego Bach es un poco más complicado de analizar. Jaime de Santiago lo intenta en el episodio de podcast, pero bastante complejo. Y donde comenta que en muchas de las piezas musicales que compuso Bach, si se analizan en profundidad, se pueden ver tanto estructuras fractales como esta especie de bucles asimétricos. Entonces, bien, ¿qué es para mí lo interesante de todo esto y que creo que os puede interesar a vosotros también? Primero, la idea del libro en sí, esta teoría de estos bucles asimétricos, si no he entendido bien, es una teoría bastante interesante, no la había escuchado antes, pero a lo que voy es a lo siguiente. Yo escuché el episodio de podcast de Kaizen y me parece muy útil. Primero, la manera en que lo cuenta, y luego porque yo después de escuchar ese episodio gano un conocimiento. Ya sé que existe este señor que ha escrito ese libro y que hay una teoría muy interesante sobre estos bucles asimétricos, o como lo llama él, y digo, vaya, qué interesante. Voy a profundizar más. Y aquí es donde viene un poco el problema o la situación o la reflexión que os transmito hoy. Cómo adquirir conocimiento de manera eficiente y dependiendo de vuestros objetivos. Es una reflexión muy corta, pero es la siguiente. El escuchar este podcast, el episodio de Kaizen, que habla sobre este libro, creo que dura alrededor pues, de 1 hora. Y como os digo, muy interesante tal como lo cuenta, os lo recomiendo muchísimo. Pero el problema viene luego cuando dices, vale, voy a profundizar, quiero obtener más información sobre el autor de ese libro. Entonces es relativamente fácil el primer paso obvio, porque luego si lees las notas del programa del podcast suyo, te puedes ir a donde está el libro, lo puedes comprar y te lo puedes leer. Pero ojo, es un libro de 700 páginas y por lo visto no es de muy fácil lectura, donde parece ser que gran parte del libro, no sé si es la primera mitad, la dedica a exponer la vida para preparar las ideas que va a comentar a continuación, pone un poco de contexto e introduce las vidas de estas tres personas que os he comentado, Gödel, Bach y Escher, comenta sobre sus vidas, sobre lo que han hecho y luego ya expone pues, sus conceptos. Pero Jaime de Santiago comenta que es muy difícil de seguir ese libro. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo voy desde el punto de haber escuchado el podcast de Kaizen a ganar más conocimiento sobre el tema? ¿Hay algún punto medio donde yo pueda informarme un poco más, pero no llegar a la lectura de ese libro tan complejo? Porque sí, puede ser súper interesante ganar todo el conocimiento que te puede dar leer el libro entero, ¿no? Pero quizás o no disponemos del tiempo, o no disponemos de la energía, o nos ponemos a leerlo y a las 100 páginas nos hemos cansado. Pueden pasar muchísimas cosas. La pregunta es, ¿que hay algún punto intermedio para poder ampliar ese conocimiento, pero sin dedicar tanto tiempo?
Entonces yo os comento aquí, esto es un problema o situación común, no solo a este libro, a esta historia, sino a múltiples otros aspectos en investigación que os puede pasar también, por ejemplo, cuando estéis leyendo un paper, veis una parte que os interesa y luego veis a las referencias, queréis ampliar y a lo mejor esa referencia os lleva a un artículo de revisión de, no sé, de 100 páginas y no tenéis el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces tenéis que recurrir, o quizás sea una opción recurrir, porque esto es un episodio de reflexión, a una fuente de información intermedia. ¿Cómo localizamos esa fuente de información intermedias, no? Pues aquí os comento las cosas que yo conozco y que yo utilizo en el día a día, ¿vale? Algunas os van a ser sorpresa y otras no, porque seguro que las estáis utilizando ya. Entonces, voy a comentar desde las que conozco que son más obvias hasta las que son pues menos obvias, ¿no? Vale, primero, la fuente de información más obvia, ya os digo, estamos en la situación que nada más hemos terminado de escuchar ese episodio de Kaizen, queremos profundizar sobre el libro de Hofstadter. Una opción sería, obviamente, nos vamos a la Wikipedia. No es ningún secreto, es lo que la mayoría de la gente hace. Y entonces en la Wikipedia buscamos, ya sea tanto por el autor del libro, lo cual a veces no puede ser la mejor manera, porque si ese autor tiene, digamos, un ejemplo, 50 libros, pues, y el artículo es muy largo, pues nos podemos dispersar un poco, ¿no? Otra opción sería buscar en la Wikipedia ese libro exacto y ahí podemos encontrar pues un resumen. Entonces esa sería una de las aproximaciones típicas. Encontrar el resumen de un libro en la Wikipedia. Esa es una aproximación obvia. También, obviamente, nos podemos ir al famoso Google o cualquier otro buscador y ahí ponernos a buscar información. Pero esa tarea suele ser un poco ardua, llena de publicidad, millones de enlaces, información que puede no ser muy precisa. Lo recomendable sería encontrar fuentes de información que sean un poco más fiables, ¿no? Y aquí es un poco a donde voy yo. Entonces, un punto intermedio que quizás no resulta tan obvio, hay algunas aplicaciones, por ejemplo, os voy a hablar de Blinkist. Blinkist, no sé si la conocéis, no patrocinan el podcast, al menos todavía, y entonces la voy a comentar un poco. Es una aplicación de, digamos, la traducción directa del inglés sería de curación de contenido desde libros. Entonces, básicamente, la aplicación lo que hace está en inglés, coge libros muy famosos, libros de lo que se llama no ficción. Atención, que no ficción es un anglicismo, cuidado con estas cosas, no sé por qué utilizamos tantos anglicismos, pero bueno. Entonces, coge libros, puede que haya cogido este, no lo sé, porque ahora mismo ya no estoy pagando la suscripción, la estuve pagando durante un año. Entonces, coge un libro y algún experto en la materia te condensa el libro en un texto de muy fácil lectura, con los puntos más relevantes y que se puede leer en un promedio de 15 minutos. 15 minutos. Entonces, me parece muy buena idea, porque en 15 minutos, todo el mundo tiene 15 minutos para leer un texto sobre un libro que supuestamente le va a interesar, como estamos comentando ahora mismo, y en esos 15 minutos ya te puedes formar una idea mucho más precisa de lo que va el libro, que no únicamente habiendo escuchado ese episodio de podcast, ¿no? Luego, además, la herramienta Blinkist también contiene una serie, tiene una implementación, como comentaba en el episodio de ayer, de la técnica de repetición espaciada. Entonces, partes que te interesen incluso de ese resumen, las puedes anotar y puedes crear tarjetas flash para luego practicar la repetición espaciada, ¿vale? Pero hoy no estamos hablando de eso. Para eso os recomiendo que escuchéis el episodio de ayer, que era el 61, 62, no me acuerdo ahora mismo. Bien, entonces esta aplicación va bastante bien. Problemas. Primero, no están todos los libros del mundo, obviamente es imposible, por motivos obvios.
con tantos libros que hay, es muy difícil que haya un experto que haya escrito un resumen, etcétera. Segundo pequeño problema es el de pago, no recuerdo cuánto vale. Yo lo pagué hace 3 o 4 años, la estuve usando bastante, y en aquellos tiempos no sé si era 60 o 100 euros por año. Creo que era algo así. Quizás ha cambiado, pero no creo que haya cambiado mucho. A ver, otra cosa, el conocimiento de calidad no es gratis, ¿eh? Entonces, si lo veis interesante, yo os recomiendo invertir el dinero en herramientas de este tipo, ¿vale? Sobre todo, si os interesa y estáis empezando a estudiar un determinado campo, qué sé yo, por ejemplo, imaginad que no habéis leído nada sobre técnicas de productividad. Entonces, una opción sería, porque hay muchos libros de productividad muy buenos, también tened cuidado de no caer en el rabbit hole, en el pozo sin fondo de la productividad, que eso es otra historia. Pero si es un campo totalmente nuevo, ahí es posible que hayan varios libros clave y que aplicaciones de este tipo tiene ya resumidos para poder consumir. Entonces, en ese contexto, en esa situación, yo os lo recomiendo. Entonces, bueno, ese sería el punto intermedio, Blinkist, ¿vale? Os lo dejaré también en las notas del programa. Alternativamente o paralelamente, ya sabéis, os podéis imaginar, cuando sale una aplicación buena, una aplicación con mucha atracción y con muchos clientes, pues suele salir competencia y suelen salir otras aplicaciones que varían en características, precio y en muchísimas cosas. Entonces, en relación a Blinkist, esta, hasta donde yo recuerdo, fue la primera de este tipo, allá por 2015-2016, y le han salido muchas otras competidoras, y entre ellas destacaría creo que es Headway, creo que añade incluso resúmenes hablados de los libros, misma idea pero con resúmenes hablados. Y bueno, yo no sé si merece la pena, porque es demasiado copia de Blinkist, pero tiene menos libros, a menos cuando yo lo miré hace un año o así. Luego hay otra que se llama Get Abstract, y esta es increíble. Tiene muchos más libros, y los análisis de libros, los resúmenes son un poco más para expertos. Y el contenido de los libros son un poco más, digamos, avanzados, analiza libros mucho más complejos. Entonces, esta herramienta y se centra bastante en libros que tengan que ver con la temática de negocios, emprendimiento, en definitiva es para expertos. No es para empezar, sino que yo creo que esta herramienta se vería cuando ya has leído, estás en un campo, como comentábamos antes, el ejemplo de la productividad, has leído ya bastantes campos en ese área y quieres profundizar un poco más. Entonces esto sería como un peldaño superior que puedes echarle un vistazo. Aquí la suscripción es mucho más cara. No lo recuerdo, os estoy hablando de la sensación que tengo, pero yo creo que más de 100 euros al año o algo así. Entonces, bueno, por resumir un poco, a la hora de buscar esa información intermedia, al pasar del episodio del podcast, que hay entre el episodio del podcast que escuchamos por primera vez y el libro completo, Wikipedia hemos comentado antes, luego esta serie de curadores de contenido, como Blinkist, Headway y Get Abstract, y bueno, lo dejo aquí porque yo no he encontrado de momento ninguna herramienta de calidad, que aunque haya que pagar, me pueda proporcionar algo más que esté entre Blinkist y el libro completo. No sé si existirá, ¿vale? Se me olvidó decir que paralelamente podéis acudir a la herramienta Goodreads, buenas lecturas en inglés. Es una herramienta, una web que existe desde hace muchísimo tiempo, yo creo que desde hace unos 15 años, y que sirve para buscar revisiones de libros, y que está muy bien. También os podéis ir ahí, buscar la página de cada libro, y donde hay comentarios de los lectores, son los propios lectores, y
puede ser a veces que leyendo esos comentarios os aporten ideas bastante útiles sobre el contenido de ese libro, ¿no? Entonces, bueno, os lo dejo aquí. Espero que os haya resultado útil, que os haga reflexionar un poco y por favor, si se os ocurren nuevas herramientas, si tenéis algún punto de vista distinto, venid a nuestro Discord. Está todo en la nota del programa y podemos hacer otro episodio sobre esto porque creo que le puede interesar a muchísima gente. Que tengáis un buen día. Hasta luego. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras, siempre viene bien. Muchas gracias, hasta luego.